La conferencia que vamos a ver se titula Una alternativa para la ciudad del futuro, un urbanismo de mercado. ¿Por qué esta conferencia o por qué esta investigación? La razón es clara. Yo me dedico al planeamiento, me dedico a hacer planes urbanísticos de las ciudades y estando haciendo planeamiento para diferentes ciudades, me di cuenta que los urbanistas, yo soy urbanista, aparte de arquitecto, parece que somos simplemente personas burócratas casi, personas que planeamos la ciudad, decimos por dónde va a crecer la ciudad, pero no atendemos a ningún tipo de creatividad ni de nuevas formas urbanas. Me di cuenta que el urbanismo estaba secuestrado. Estaba secuestrado pues, por políticos, burócratas, técnicos y, desde mi punto de vista, un arquitecto debe ser esencialmente creativo, debe tener buenas ideas, debe de crear nuevas formas urbanas. Entonces, me empecé a preguntar qué estaba pasando en la ciudad, qué estaba pasando, por qué estaba sucediendo esto, por qué estamos creando la ciudad de la forma que vamos a ver hoy. Después de empezar a estudiar economía, encontré las respuestas y encontré posibles soluciones. Comentábamos esta mañana, la economía, desde mi punto de vista, en especial la Escuela Austríaca de Economía, me abrió la mente y me di cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando desde mi punto de vista. El primer punto, sobre la introducción de la ciudad, ¿qué es la ciudad? La ciudad, vivimos en ella, pero verdaderamente creemos que la ciudad es un lugar que está creado ahí para que nosotros vivamos en ella y nosotros no tenemos que participar, no somos parte de esa ciudad. La ciudad es estática, es algo que no se mueve, algo que es como una caja de juguetes que tú te metes dentro y vives en ella, habitas en ella. Desde el punto de vista, la ciudad, ahora veremos, no es algo estático, es algo que está en continuo cambio, continuo movimiento. ¿Por qué? Principalmente porque la sociedad es dinámica. La sociedad no es estática, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y como la ciudad es el lugar donde viven los individuos, donde viven los ciudadanos, no se puede concebir la ciudad como algo estático. La ciudad medieval, que vemos aquí, era una ciudad que se pensaba desde el punto de vista estático porque estaba ocluida, estaba dentro de una gran muralla y había un límite de suelo concreto donde iba creciendo la ciudad. No se pensaba en la ciudad desde el punto de vista actual que veremos ahora. Y cuando esas ciudades empezaron a crecer, se rompieron los cascarones de la ciudad, atravesaron sus murallas, se generaron los ensanches. Vemos, se hace sobre un plano, algo estático, inamovible. Se trazan las líneas, se trazan las calles, se trazan las manzanas. Se pensaba la ciudad desde un punto de vista totalmente estático. Se construía de forma estática. Incluso podríamos llegar a decir que la ciudad medieval, incluso, siendo más acotada, siendo más pequeña, era más dinámica que los ensanches de las ciudades medievales. Porque las ciudades medievales no se pensaban sobre plano, crecían de forma espontánea, de forma, se llamaba más el tiro de cuerda, lo hablábamos esta mañana. Se empezaba una cuerda y que estaba la nueva calle. Sin embargo, la ciudad de hoy no se puede pensar desde el punto de vista estático. La ciudad de hoy ya no es aquella pequeña ciudad medieval, ya no es ese ensanche de la ciudad que crece como fue Madrid o Barcelona, sino ya, haciendo un símil a la sociedad abierta o la gran sociedad, la gran ciudad donde viven grandes sociedades. No es un lugar pequeño donde habitan unos pocos individuos controlados por el espacio. Entonces, indudablemente, la ciudad actual,
tal como la conocemos, al igual que la sociedad actual, ha cambiado, ha crecido, la sociedad abierta, la gran sociedad, la contemporaneidad, la globalización. La ciudad, al igual que ha cambiado la sociedad, ha cambiado la ciudad. No se puede pensar la ciudad sobre plano, como se pensaban los ensanches. Y vamos a trazar por aquí una calle, y vamos a hacer esto por allá. La ciudad es algo mucho más complejo. Hay una cantidad de información brutal en ella. Es algo totalmente dinámico. El gran problema, desde el punto de vista de la economía a lo largo de todos estos años, es que siempre se ha pensado, se ha estudiado desde el punto de vista estático. Esos modelos econométricos, que intentan matematizar la sociedad. Pues podríamos hablar de que el planeamiento, desde el punto de vista de los ensanches, el planeamiento actual, lo veremos ahora, también se piensa desde el punto de vista estático. Se crean modelos de ciudad perfectos, sin tener en cuenta que la ciudad no es algo estático, inamovible. La ciudad es algo dinámico, algo que tiene que cambiar, se cambia como sociedad. Y ya tenemos que hablar entonces de grandes ciudades o metrópolis. Ya no son pueblos, ya no son pequeños núcleos acotados. Segundo punto, la creación y transformación de las ciudades, el papel de la creatividad, el conocimiento y la función empresarial. En esta imagen podemos ver a Peter Thornton, actual nuevo premio Pritzker de arquitectura. El premio Pritzker, menos todos sabrán, es el premio Nobel de arquitectura. Se le concedió la semana pasada, si no me equivoco, y bueno, ya que se le acaba de conceder el Pritzker, consideraba que podía ser una buena imagen para ponerlo como alguien creativo, alguien que además, si imagino conocerán su arquitectura, una arquitectura impresionante, la arquitectura llega hasta el propio material, sensible, espectacular. Entonces, indudablemente, la acción humana es creativa. La acción humana es creativa, por su propio concepto. El arquitecto tiene que ser creativo. El arquitecto, desde el punto de vista de la arquitectura, no puede dedicarse a copiar lo anterior. Tiene que innovar, tiene que ser creativo. Pues lo mismo para las ciudades. No podemos dedicarnos a copiar ciudades. Debemos ser creativos. Cada ciudad es diferente. En otras cosas, porque cada individuo es diferente. Cada sociedad es diferente. Y esas sociedades que viven en las ciudades son diferentes, cada una de ellas. Y por lo tanto no se puede pensar que todas las ciudades tienen que ser iguales. Indudablemente, cada individuo piensa de forma diferente. O sea, el papel del arquitecto, indudablemente, tiene que ser creativo. Totalmente creativo. Arquitectos, empresarios. El arquitecto tiene que ser un empresario más. Un empresario más. El futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cómo van a ser exactamente las ciudades del futuro. Y quien diga que lo sabe, está mintiendo. Por eso, hace falta de la creatividad para resolver esa incertidumbre. Un futuro abierto, un futuro de muchas posibilidades. Veremos actualmente que esas futuras posibilidades, ese futuro abierto, se quiebra por completo con los sistemas urbanísticos actuales. Y cada idea nueva, cada nueva creación que se haga, transforma el mapa, transforma la ciudad. Ya, en el momento que hacemos un nuevo edificio, en una zona de la ciudad, ese edificio es nuevo, el espacio lo ha transformado, el mapa lo ha transformado, la visión espacial de la ciudad ha cambiado. Un edificio o introducir árboles de 40 metros frente a pequeños setos de 10 metros. De 10 metros no, perdón, de metro y medio. La visión espacial es diferente. Cada cosa, cada acción que se haga, transforma el mapa, transforma la ciudad. Para construir la ciudad, para crear ciudad, existen dos tipos de conocimiento. Existe el conocimiento de tipo científico, que podríamos hablar, fórmulas físicas, estructuras, saneamiento, fontanería. Mucho científico está en los libros, está en internet también. Un conocimiento además que este tipo centralizado, está en un lugar, está articulado, es fácil de conocer. Igualmente sabemos que si necesitamos un conducto de un flujo de agua de X litros por hora para satisfacer a una población determinada en un punto X,
el conducto tiene que tener el diámetro tal. Es así, no hay más. Está totalmente a mano de todo el mundo, es conocido. Sin embargo, hay otro tipo de conocimiento que para mí es el esencial, es el más importante, que es el conocimiento de tipo subjetivo, tipo tácito, de tipo disperso. ¿Qué significa todo esto? Ese conocimiento no está en un libro, ese conocimiento está en cada individuo que vive en esa ciudad. Está disperso, no está en un lugar concreto. Por ejemplo, en esta imagen que vemos en la ciudad de Nueva York, este individuo tiene información que nosotros no sabemos cuál es, este otro lo mismo. Y esa información que tienen los individuos, esa forma, esos fines que persiguen cada individuo, tienen que ser símil de la ciudad en la que están viviendo, están transformando. Una decisión de una persona que deja mañana un trabajo y se va a otro trabajo, está también cambiando la ciudad. Igual no tanto de la forma urbana, pero sí la forma de funcionamiento de la ciudad. Cualquier persona cambia. Por ejemplo, cuando ideó Frank Lloyd Wright la Casa de la Cascada, esta magnífica obra de arquitectura, buscó soluciones nuevas. Soluciones nuevas. Él solo se le ocurrió, no se le ocurrió a otro. Es algo nuevo, totalmente nuevo. O por ejemplo, en China, Hong Kong, la información de todos estos individuos es diferente, pero es que además ellos piensan diferente a otras sociedades, como por ejemplo puede ser la americana o la europea. Tienen diferentes informaciones todos ellos, tienen un cúmulo importante de informaciones, o en países árabes, en el Cairo. Vemos claramente, estos señores, te das cuenta de cuando vas por el mundo, conociendo ciudades, le recomiendo a todo el mundo que viaje lo máximo posible, te das cuenta que se emana ese conocimiento. Entonces es algo que no es no articulable, se nace con la experiencia, con la propia vida. O sea, ustedes a mí no me podrían explicar mañana o ahora cómo puedo aprender a montar en bicicleta. No pueden, es imposible. Imposible. La única forma de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta, cayéndote. Pues lo mismo. Esa información que tienen los ciudadanos, mucha de esa información ni siquiera se la pueden transmitir al arquitecto que va a crear ese plano estático. Es imposible. Y además se crea ex novo. A cada momento se está creando nueva información. Nueva información. Cuando se suele decir, yo solo sé, cada vez estudio más, pero sé menos, y mucha gente piensa que, bueno, sí, está muy bonita la frase y tal, ¿no? Pero es una realidad. Porque a la velocidad que tú puedes estudiar y tú puedes aprender, o por lo menos yo, es muy inferior a la velocidad que están creando nuevos conocimientos a cada momento. Estoy convencido, además, que con lo que yo les estoy contando a ustedes hoy, si a alguno le interesa, estoy convencido que se le ocurrirán nuevas ideas, que a nadie antes se haya ocurrido. Siguiente punto importante desde el punto de vista de la creación de ciudad, la función empresarial. Como veis aquí, traigo la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué pongo esta imagen? A veces se confunde ser empresario con un ser malvado, con una persona ansia de ganar dinero. Pero no es así. Todos ustedes, todos sois empresarios. Todos. El ser humano es empresario por naturaleza. La acción humana es emprendedora, empresario, el que emprende algo, el que emprende la acción. Persigue un fin. Todos. La Madre Teresa fue una gran, magnífica empresaria. Su fin fue ayudar a la gente. Y se las inventó y se las reinventó para buscar soluciones para ayudar a la gente. Fue una magnífica empresaria. Y la función empresarial debe ser también pieza fundamental de la creación de ciudad, y para el arquitecto debe ser algo fundamental. Debe de buscar soluciones para la ciudad. Debe de crear nuevas formas de ciudad donde el ciudadano quiera vivir. Existe un problema que es la escasez de medios. El suelo, por ejemplo, es un bien escaso. Si algo no es escaso, no tiene valor económico. Y el suelo es escaso. Además, hoy en día, las ciudades se crean escasez artificial del suelo porque están totalmente intervenidas.
Entonces es fundamental la función empresarial para poder buscar las mejores formas posibles para ese recurso escaso, transformarlo y aprovecharlo de la mejor manera posible. Solo mediante la función empresarial podemos encontrar soluciones, desde mi punto de vista. Y además, coordina intertemporalmente los problemas. Dice en cada momento cómo se debe crecer, cómo debemos hacer las cosas para intentar solucionar problemas del futuro. Y fundamental, y vuelvo a hacer hincapié, la función empresarial, su esencia es creativa. La creatividad siempre va ligada a la función empresarial. No se puede entender la función empresarial sin la creatividad. Es imposible. Todos estos puntos que he explicado, de forma concreta, al final veréis por qué he explicado esto. Vamos a pasar al tercer punto, que es el punto sobre cómo se están creando hoy en día las ciudades. Y luego vamos a establecer un marco posible para el futuro. Existen dos tipos de marcos posibles. Antes existen muchos más, pero estos son los que se me ocurren a mí por lo menos. Un marco de tipo cartesiano, tipo estático, de orden cartesiano, en la cual se quiere imponer un orden exógeno a las cosas, a la sociedad, a la ciudad en este caso, y de tipo centralizado. Existe otro tipo de marco, que es el marco de orden espontáneo, que muchos de ustedes supongo que les suene, que es de tipo endógeno, es interior, no es centralizado y exterior desde el punto de vista de vamos a crecer por aquí, vamos a hacer esto por acá, yo conozco todo y soy el mejor, el más poderoso, y sé cómo tiene que ser la ciudad de los individuos, sino que es un orden endógeno. De la sociedad cambia la ciudad y de tipo espontáneo. Y lo más importante, que para mí es pieza clave, dinámico. Es dinámico, no es estático. Para mí la grandeza de la Escuela Austríaca de Economía es porque ha sido la primera en entender y estudiar los problemas económicos desde el punto de vista dinámico. Eso es fundamental. Pues lo mismo de cara a las ciudades. ¿Por qué las ciudades se están estudiando como vemos ahora desde el punto de vista estático, cuando es algo dinámico? Aquí traigo una definición de orden, de alguien que estoy bien convencido que todos ustedes conocen, de Friedrich Hayek, en Law, Legislation and Liberty, y dice así: orden entendemos una situación en la que una multiplicidad de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con otros que del conocimiento de alguna parte temporal o espacial del conjunto podemos aprender a formarnos expectativas sobre otras partes del mismo conjunto, o por lo menos expectativas con una buena parte de la posibilidad de resultar acertadas. Eso es un orden, un concepto de orden. Muchas veces se solemos oír, hay que ordenar esta ciudad. Hay que ordenarla, está desordenada. ¿Está desordenada o tiene su propio orden? Esa es una duda que os dejo ahí para que piensen sobre ella. ¿Las ciudades están desordenadas o tienen su propio orden? ¿Es así o no? Entonces, el primer marco, el marco tipo de orden cartesiano, la ciudad es algo estático. No se concibe como algo que cambia continuamente, algo en continuo movimiento. Además, como decía hace un momentito, su orden es exógeno y artificial. Existe un orden central, exterior, que dice, así debe ser la ciudad, porque yo sé más que nadie y sé además la ciudad que necesitan los individuos, porque ellos son ignorantes y yo sí lo sé. Además es centralizada, como decía hace un momentito, y el plan de la ciudad, el proyecto de ciudad, se interpreta como mandatos coactivos. ¿Qué significa esto de mandatos coactivos? Mandatos que eliminan la función empresarial, eliminan la creatividad. Ahora veremos poco a poco, estratificadamente, cómo se están generando las ciudades hoy en día. Como ejemplo, traigo el plano del ensanche de la ciudad de Barcelona. Un ensanche sobre el plano, este es el plan Cerdá, muy famoso en España,
la famosa Diagonal de Barcelona. Barcelona es una ciudad magnífica y preciosa, recomiendo que la visiten si no la conocen. Madrid también lo es. Y bueno, vemos claramente cómo se concibe la ciudad sobre el plano, estático, totalmente regulado, totalmente concreto. La manzana es de este tamaño, la calle de este ancho, no es algo dinámico. El segundo marco, el marco de orden espontáneo. La ciudad se concibe como algo dinámico. No se piensa desde el punto de vista centralizado, no se intenta ordenar de tipo exógeno. Ella misma va cambiando, continuo movimiento, cambia, se genera nueva ciudad, vuelve a cambiar. Es cierto que los procesos de cambio de ciudad no son unos procesos que se hagan a toda velocidad, pero si nos damos cuenta, visitamos una ciudad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede tener trampa, pero si visitan Berlín hace 10 años y visitan Berlín ahora, dicen, bueno, ¿cómo ha cambiado esto? También es verdad que Berlín hace 10 años se estaba reconstruyendo después de una trágica destrucción de la guerra, ¿no? Pero aún así, a la velocidad que también pueden cambiar las ciudades, que nosotros pensamos que es algo muy lento, llega a ser muy rápida. Luego, el orden es endógeno y además los planes no se piensan como actos coactivos, sino se piensan como proyectos de ciudad. Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas posibilidades. Buscar soluciones, o buscar nuevas formas de ciudad en la cual el individuo quiera vivir. Esto es fundamental. ¿Por qué pongo un interrogante? ¿Por qué pongo un interrogante? Pues, aunque estemos discutiendo esta mañana ese tema, no conozco muchas ciudades que hoy en día tengan un marco de tipo espontáneo, puesto que están más o menos todas secuestradas por los grandes arquitectos que saben lo que la gente necesita para su ciudad. He conocido a importantes urbanistas, muy importantes, no voy a decir nombres, creo que no estaría bien, pero mi sorpresa es, mi trabajo, que es hacer planeamiento, indudablemente lo intento hacer lo mejor posible, siempre que lo hago, pero a la misma vez veo que la dosis de creatividad, las grandes posibilidades, me están siendo totalmente coartivas, no puedo, mi margen de maniobra es muy pequeño. Y mi sorpresa es cuando he conocido o tenido la posibilidad de trabajar con grandes urbanistas, por lo menos en España, me he dado cuenta que ellos disfrutan planeando la ciudad, disfrutan planeando la vida que tiene que llevar la gente, disfrutan haciendo rico a uno y siendo pobres a otro, porque cuando tú pones una marca de un suelo, aquí se va a urbanizar y aquí lo vamos a proteger y vamos a impedir que se urbanice, estás dándole a unas personas unas plusvalías urbanísticas y a otras le está diciendo, usted no puede hacer nada con su suelo. Y te das cuenta cómo disfrutan. Es algo increíble. A mí me ponen los pelos de punta, porque desde el punto de vista, esa no debe ser la función del urbanista, la función del arquitecto urbanista. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser competir, buscar los mejores proyectos para que los ciudadanos quieran vivir en esas ciudades. No obligarles a las ciudades a vivir en las ciudades que uno cree que son mejores para ellos. Y aquí vamos a explicar el marco actual. Aquí tenemos una pirámide. Esta pirámide yo la llamo el sistema coactivo de tipo piramidal para la creación de ciudades. Tenemos en la parte más arriba de la pirámide las leyes nacionales, autonómicas o federales de distintos países. Después tenemos la segunda fase de la pirámide, los planes de ordenación supralocales. En España, por ejemplo, estos planes se llaman POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Luego tendríamos, el tercer escalón, los planes de ordenación locales, que sería el POT de ustedes, que en España, por ejemplo, se llaman Plan General. En diferentes autonomías tienen diferentes nombres, pero bueno, sería el nombre que se emplea. Luego vendrían los planes de desarrollo, que serían los planes pequeños, los planes parciales, los planes especiales, concretos para un sector determinado de la ciudad, donde ya se estipula concretamente exactamente toda la calle, el ancho de la calle, etc. Y por último, el proyecto de edificación. Ya voy a explicar por qué es una pirámide coactiva. La primera escala de la pirámide, el primer escalón. La ley nacional, ley autonómica o ley federal, depende de cada país. En Alemania son leyes federales, los Länder,
son los que tienen las competencias urbanísticas. Esto es importante. Depende de cómo sea la composición del Estado, las legislaciones urbanísticas o las competencias urbanísticas están en un lado o en otro. Por ejemplo, en Francia o en Reino Unido son países descentralizados, pues las competencias de urbanismo están en el Estado central. En los países federales autonómicos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, como puede ser España, que es autonómico, las competencias de urbanismo del Estado no las tiene a nivel central, las tiene cedidas a las comunidades autónomas, a los estados federales. Y en los países de tipo regionales, tipo regionalistas, como Holanda o Italia, las competencias están divididas entre administración central y regiones. Entonces, ya sea cual sea el punto donde está la competencia urbanística, ¿qué hacen estas leyes? ¿Qué suelen hacer? Bueno, pues en primer lugar, establecen el estatuto jurídico de la propiedad. ¿Y qué hacen concretamente? Los derechos de desarrollo del suelo los nacionalizan. O sea, usted tiene suelo, es suyo, pero el derecho a poder construir sobre el suelo no es suyo. Nosotros se lo vamos a dar en cada momento determinado. Por lo tanto, han nacionalizado por completo ese derecho. Y además, ¿qué hacen esas leyes también? Monopolizan la asignación de los usos del suelo. ¿Qué significa esto? Pues también, que el único que tiene competencias para hacer planeamiento y decir en cada suelo qué usos tiene que haber es el Estado. Esa ley, la que estipula esa competencia. Luego, regulan el planeamiento. Dicen cómo debe ser el planeamiento. Establecen diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, en España hay 3 clases de suelo. Está el suelo urbano, ya construido, ya urbanizado, ya edificado. Está el suelo urbanizable, suelo que se va a urbanizar, que se va a poder urbanizar. Y suelo no urbanizable. Allí no puedes hacer nada. Son clases de suelo estipuladas por la legislación. Además, el planeamiento estipula edificabilidades máximas. Por ejemplo, una región como por ejemplo Castilla-La Mancha en España. Es una comunidad autónoma, en su ley autonómica, se llama la LOTAU, estipula que la edificabilidad máxima para suelos de nueva creación debe ser, o incluso de nueva creación, o no de nueva creación, por ejemplo, transformación de una ciudad nueva, o tirar antiguo y meter nuevo. El coeficiente de edificabilidad máxima, para que ustedes entiendan lo que es el coeficiente de edificabilidad máxima, es la cantidad de metros construidos que podemos meter por metro cuadrado de suelo en un lugar. Pues bien, el coeficiente de edificabilidad máxima en Castilla-La Mancha es 1. 1. O sea, no se puede hacer ningún plan, ya cuando se vaya a hacer el siguiente escalón de la pirámide, sabemos que cualquier plan que se vaya a hacer no puede poner ningún tipo de edificabilidad mayor a 1. ¿Cuál es la edificabilidad de Nueva York? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe por aquí? ¿O alguien que sea una cifra, por ejemplo, más o menos? Venga, alguien, por favor. Usted. Más o menos, 25 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que en Castilla-La Mancha jamás podrá existir un Nueva York. Está prohibido por la ley. Es 1 lo máximo. No se puede crear un Nueva York en Castilla-La Mancha. No con eso quiero decir que Castilla-La Mancha tiene que ir a Nueva York. Nueva York es fantástico donde está. Cada lugar también tiene su ciudad. Pero con este mandato coactivo se está impidiendo la posibilidad de crecimientos urbanos, por ejemplo, de alta densidad en altura. Por ejemplo. Además, establecen reservas de suelo mínimas. Estas leyes dicen, por ejemplo, que de cada 100 metros construidos se deben de ceder X metros de espacios libres, X metros para equipamiento, X metros para infraestructura. Por ejemplo, dice, por cada 100 metros cuadrados construidos, tiene que haber 25 metros cuadrados de suelo destinados a zonas verdes. ¿Y por qué 25? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 21? ¿Por qué? No sé. Yo no lo sé. Díganmelo ustedes porque yo no lo sé. Y luego, por último, regulan el desarrollo del planeamiento. Establecen los sistemas de gestión que existen para desarrollar la ciudad. Y también, por supuesto, está nacionalizado. La potestad de gestión del planeamiento es pública, aunque en algunos casos se cede a los privados. Siempre, por supuesto, supervisando. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace
las leyes autonómicas, federales, nacionales. Bajaríamos al segundo escalón de la pirámide, donde ya se han mandado diferentes mandatos de tipo coactivo al escalón siguiente. Y llegamos al plan de ordenación supralocal. ¿Qué hacen estos planes? Esta es una propuesta que no se llegó a aprobar de plan regional para Madrid. Esos planes protegen suelo. Todo el espacio verde que ustedes ven aquí, todo este espacio verde de aquí, es suelo protegido. Suelo que no se puede urbanizar. Luego establecen densidades máximas. Dicen, por aquí se puede crecer, pero la densidad máxima de viviendas hectárea es de 50. La densidad, como ustedes deben saber, se mide en viviendas hectáreas o habitantes hectáreas. Normalmente en España las legislaciones usan viviendas hectáreas. En España está prohibido, por ejemplo, que la densidad máxima está prohibida por ley. El plan territorial nunca podría poner, depende de cada comunidad autónoma, entre 70 o 75 como máximo. O sea, ya hay un mandato ahí que cuando pongan ellos la densidad máxima, no pueden poner 85, porque la ley ya te ha dicho que 75 es la máxima. Luego, limitan los crecimientos. Dicen, por aquí se puede crecer y por aquí no se puede crecer. Y por último, establecen infraestructuras de carácter territorial. Un tren, una gran autopista, etc. De tal manera que establecerían ya otros nuevos mandatos coactivos al siguiente escalón, que es el plan local, el plan municipal. Les dicen ya por dónde pueden y por dónde no pueden crecer. Y aquí tendríamos un plan general. Lo blanco es suelo protegido, lo rojo es suelo urbano y lo celeste es suelo urbanizable. Los planes de este tipo clasifican suelo. Dicen por dónde se puede crecer y por dónde no. Indudablemente, si este suelo estaba protegido por el plan territorial, ustedes no pueden ponerlo de suelo urbanizable, aunque crean que la ciudad estaría bien crecer por allí. No se puede hacer. O si ustedes quieren meter aquí una densidad de 70 viviendas hectáreas, no pueden meterla porque el plan territorial dice que eran 45. ¿De acuerdo? Además, establecen ordenación pormenorizada. Dicen la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir en cada lugar de estos. Y además, dicen los usos que se pueden hacer. Dice, aquí se pueden hacer un coeficiente de edificabilidad, por ejemplo, vamos a decir Castilla-La Mancha. Imagínense que esto es un municipio de Castilla-La Mancha. Y dice, el coeficiente de edificabilidad de este sector de aquí celeste es 0,6. No podemos poner 1,2 porque 1 era la máxima por ley. Pues es 0,6. Y la densidad, si el plan territorial ponía que era 45, pues le ponemos 45 o ponemos 40, lo que nosotros veamos que creemos que tenemos que poner. Y establecen los usos. Dicen, y aquí va a haber un 50% de vivienda. Va a haber un 30% de suelo comercial y va a haber un 20% de suelo terciario oficina. ¿Por qué? Porque es lo ideal para ese punto de vista. Además establecen impuestos, como por ejemplo, de este sector de suelo, el 30% de las viviendas que se hagan tienen que ser de precio tasado. Son viviendas que llaman ellos protegidas, que lo que hacen siempre es repercutir sobre el precio de la vivienda libre, porque es un impuesto de cara al promotor. Luego pasamos al siguiente escalón, el plan de desarrollo, una parte de la ciudad. Imaginemos que es esto de aquí, como decíamos hace un momentito. Imaginemos que es este espacio de aquí. Entonces llegamos, trazamos la forma urbana y trazamos los espacios donde se va a edificar, las parcelas. Establecemos la ordenación totalmente pormenorizada. Establecemos la ordenanza para esa nueva parte de la ciudad, en la cual se establecen las alturas máximas. Puede tener, por ejemplo, 10 metros de altura máxima los edificios que se van a hacer ahí. O sea, 3 plantas. Establecemos los fondos máximos edificables. Establecemos cuál puede ser el ancho mínimo que puede tener el edificio desde la alineación hacia el interior. Establecemos el tipo de cubierta incluso.
Decimos, las cubiertas tienen que ser todas a 2 aguas, tejados inclinados. Y por último, establecemos también los vuelos máximos. Vuelos, los balcones, pueden tener máximo 1 metro de vuelo. Y llega por último el proyecto de edificación, donde entra el arquitecto. Y va a ser su proyecto, magnífico proyecto, el que él cree que es magnífico, y cuando llega, lo presenta, le dicen, esto es ilegal. Pero si esto es fantástico, no, usted no puede hacer esto. Usted tiene que hacer esto. Y te das cuenta que la creatividad esa que hablábamos antes, no existe. Si puedo hacer 10 metros de altura, tejado a 2 aguas, balcones de 1 metro, y además me dicen que las ventanas tienen que ser verdes, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está la posible formación de nuevas ciudades? Y tenemos el producto. Todo igual. Todo construido igual. Ese plan, sí, edificios de diferentes alturas, pero al final lo mismo. La ciudad se ha construido de forma coactiva, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Se van mandando esos mandatos tipo coactivos que van llegando al final, al proyecto final de ciudad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero que nada, la creatividad se elimina por completo. Esa creatividad que es necesaria para coordinar, para buscar nuevas soluciones, se elimina. Y además, indudablemente, elimina por completo la función empresarial. Esa función creadora, esa función que es la que puede llegar a coordinar, buscar soluciones, elimina. No existe. El siguiente marco, un posible marco, un marco de tipo espontáneo, tipo urbanismo de mercado. Indudablemente, el punto central de donde debe salir el sistema, o donde debe de salir la fuerza creadora de la ciudad, es sin duda alguna la función empresarial. Y sin duda alguna, la creatividad. Sin creatividad, no se puede hacer nada. La grandeza del ser humano es que es creativo. Es creativo. Tienen que ver a esos niños que se rompen la bicicleta y no tienen la posibilidad de arreglarlo. Cómo buscan la manera de arreglarlo y al final arreglan, pues ya le ponen un remache y tal. Y tienen su bicicleta funcionando. El ser humano siempre busca soluciones creativas. Y además, cuando hay más problemas, más creativo es. Pues el arquitecto tiene que ser creativo. El plan tiene que ser siempre, o el proyecto, a mí me gusta hablar de plan. La palabra plan es una palabra que a mí se pone los pelos de punta. Me gusta más de proyectos, de ideas. Pues los proyectos, las ideas de ciudad, de ser creativas. Y luego tendríamos en torno a ese punto central de la creatividad y la función empresarial diferentes puntos. Por ejemplo, fundamental, la libertad. La libertad, el libre mercado, es algo vital, fundamental. Y además tiene que haber un respeto absoluto a los derechos de propiedad. Es vital. Es vital porque la propiedad privada, lo hablamos también esta mañana, sin la propiedad privada no podría haber sociedades. Bueno, mejor todavía. Sí podría haber sociedades porque ha habido sociedades sin propiedad privada. Lo que no podría haber sociedades como la nuestra hoy en día. El desarrollo económico que se ha producido en las sociedades actuales no podría existir sin propiedad privada. Es imposible. Imposible. Pues lo mismo. Las ciudades no pueden transformarse, ni pueden crecer, ni pueden buscar nuevas formas sin el respeto a la propiedad privada y sin la existencia de la misma. Por otro lado, los protagonistas de este sistema de mercado tienen que ser los agentes intervinientes. En el sistema anterior, ¿quiénes eran los protagonistas? Los políticos, los burócratas y los técnicos empleados por los políticos y burócratas. La propiedad, aquí no pintaba nada, en el sistema anterior. Los ciudadanos son tontos, por lo tanto, ellos no saben la ciudad que ellos quieren, tenemos que dársela hecha. Aquí no, aquí los agentes intervenientes son propietarios, oferta
y ciudad nos demanda. Si queremos crear una forma de ciudad, es fundamental que sean formas de ciudad que la gente quiera vivir, porque si no vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Es imposible triunfar en el mercado si no se le da a la gente lo que la gente quiere. Imposible. Otro punto, la asignación e uso de intensidades del suelo, o sea, qué uso debe haber en cada suelo o cuánto se debe construir en cada suelo, debe ser asignado por los precios de mercado. Los precios de mercado son los que deben de decir en cada momento qué parte de la ciudad se debe destinar a un uso o a una forma de ciudad concreta. Mucha gente dice, es que si ustedes dejan libertad de mercado, todo se urbanizaría. No veo por qué. La gente quiere vivir en ciudades donde hay parques. Es más, pongámonos en el supuesto caso de que hay una parte importante que se urbanice, que no tenga parque. Ha habido probablemente un error empresarial ahí. Probablemente otro suelo que hay al lado, que todavía no se ha urbanizado, esos propios ciudadanos lo que quieren es que, o el propio propietario, va a proteger el suelo y lo va a transformar en un parque. Porque ese suelo va a valer mucho más como parque que como sitio para urbanizar. Los precios de mercado son los que deben asignar los usos e intensidades del suelo, fundamental. El planeamiento. ¿Quién haría el planeamiento y cómo se haría el planeamiento? Normalmente los planes eventualmente, como decíamos hace un momentito, yo como urbanista digo, se debe hacer por aquí, se debe hacer tantas viviendas por acá, etc. Y es totalmente impositivo. Totalmente de tipo centralizado, exterior. Los planes deben ser tipo contractuales. ¿Contractuales? Contratos. Sociedades que se organizan, sociedades de propietarios que se organizan. Llegan a contratos. Buscan arquitectos que le hagan formas de ciudad que ellos quieren elegir. Y firmar sus contratos. Por ejemplo, en una finca donde hay un edificio, esos vecinos tienen un contrato de convivencia, ¿no? Por ejemplo, pues lo mismo. Barrios y ciudades que tienen sus contratos. Y planeamiento que cambia de tipo contractual. Y por último, también debe estar regido por el derecho constitucionario, por costumbres. Las sociedades muchas veces las intentan transformar a golpe de martillo. Sin embargo, la costumbre es aún más fuerte que ese martillo. Cada sociedad es diferente, cada individuo es diferente. Ese de costumbre, derecho constitucionario, que hace que una serie de cosas sean de manera o de otra. Pues lo mismo. Las ciudades según van transformando, según van creciendo, según van tal, se van consolidando. Lo cual no significa que no puedan cambiar. Pueden cambiar perfectamente en este sistema. Todo puede cambiar, está en continuo movimiento y dinámico. Entonces, cuarto punto, y vamos acabando, es las consecuencias de esos dos paradigmas, esos dos marcos. El marco estático, tipo cartesiano, frente al marco dinámico, de tipo espontáneo, de tipo totalmente dinámico. El marco del sistema cartesiano, ¿cuáles son sus consecuencias? La primera, no existen precios de mercado. ¿Por qué no existen precios de mercado? Porque si recuerdan antes, la ley nacional, federal o autonómica había nacionalizado la asignación de los usos e intensidades del suelo. Y además había monopolizado la asignación de esos usos e intensidades. Por lo tanto, sí, tú tienes un suelo, pero nada más que puedes hacer lo que el plan ponga o lo que ponga la ley. ¿Cuánto de eso no es propiedad privada? Y sin propiedad privada no puede haber precios de mercado. No puede haberlo. Precios de libre mercado no pueden existir sin propiedad privada. Los precios son intervenidos. ¿Y qué pasa cuando no hay precios de mercado en una sociedad? Que se descoordina todo. Pues lo mismo. Cuando no hay precios de libre mercado para las ciudades crecen de forma desajustada, desordenadas, descoordinadas, los usos e intensidades del suelo
se ponen muchas veces en sitios a lo mejor donde no es necesario, o peor todavía, se ponen en zonas donde es necesario crecer a mucha intensidad, se ponen bajas intensidades y bajas densidades, y todo eso provoca desórdenes en el futuro. Punto número 2. La información, acuérdense, los dos tipos de informaciones que hablábamos antes, de tipo conocimiento de tipo científico y conocimiento de tipo disperso, subjetivo. Esa información, la que el planeador hace el plan, es incompleta. Y al ser incompleta porque no conoce lo que está pensando cada ciudadano en cada momento y no conoce esa información dispersa y subjetiva, al ser incompleta, está garantizado que va a ser erróneo su planteamiento. Erróneo. No va a ser capaz de conocer todo para poder llegar a esa fórmula magistral de ciudad. Y por lo tanto, como es incapaz de conocer todo, no puede acertar en su planteamiento. Por otro lado, existe especulación política. ¿Qué es la especulación política? Vamos a ver, existen dos tipos de especulaciones. La especulación política es cuando, por ejemplo, se juega con las diferentes posibilidades de precios, por ejemplo, ¿no? Si yo protejo un suelo, una parte, y en otra parte la voy a urbanizar, voy a darle derechos de desarrollo a esos propietarios, indudablemente hay una parte del suelo que vale un montón, que es urbanizable, un suelo protegido que esos propietarios su suelo no va a valer en el mercado porque no se puede hacer nada con él. Hay una especulación política con respecto a los precios. ¿Y esta especulación política a dónde lleva? Siempre. Siempre no. ¿A dónde puede llevar? ¿O qué fomenta? La corrupción. Indudablemente, allí donde hay especulación política, allí donde hay una serie de personas que dicen por aquí sí, por aquí no, hay un foco de corrupción. El intervencionismo es un foco importante de corrupción. Aquellos mercados más intervenidos son los más corruptos. En Europa hay corrupción urbanística. En España es un escándalo. A cada momento ponemos la televisión y vemos un nuevo escándalo urbanístico de nuevos constructores que han pagado a alcaldes para que su suelo sea reclasificado y además con la máxima capacidad para construir. Sin embargo, otro tipo de especulación, la gente normalmente dice, es que son especuladores y tal, son malas personas. Hay otro tipo de especulación que no es la política, que es la económica, que es totalmente necesaria, porque es la que coordina la escasez relativa de los medios en la relación intertemporal. Protege para el futuro los recursos escasos para cuando más sea necesario y utiliza los recursos menos escasos para el presente. Por otro lado, surge una economía oculta e irregular. Se compran pisos, se compran suelos, dinero negro. Bueno, no sé si aquí se emplea para el dinero negro. ¿Se emplea aquí? Dinero negro es aquel dinero que no se pasa por el fisco, no se pasa por Hacienda. Bueno, pues, el tipo de urbanismo fomenta también ese tipo de economía. Además, se elimina la posibilidad de crear nuevas formas de ciudad. Esta parte para mí es fundamental. Si es la pirámide coactiva y da de arriba a abajo, cuando llegamos a intentar buscar nuevas formas es imposible. No existe esa posibilidad. El arquitecto tiene las manos atadas, totalmente atadas. No puede hacer nada. Hay formas de ciudad que todavía no se han inventado. No existen, pero no nos dejan crearlas. Es imposible. Se constituye por completo la ley y la justicia. La igualdad ante la ley, que es un principio básico de la sociedad, desaparece. En el momento en que unas personas pueden urbanizar, otras no pueden urbanizar, unas personas pueden poner 0,4 de edificabilidad y otras pueden poner 0,8, no hay igualdad ante la ley. Por otro lado, se destruyen recursos naturales. ¿Y si ustedes cómo? Se destruyen recursos naturales. Pues sí. Precisamente, esa expresión económica es la necesaria para proteger los recursos naturales. Los precios de mercado son los que protegen recursos naturales. Nada más que comprobado que allí
donde hay intervención pública, los recursos naturales están peor conservados, están más dañados. Es verdad que el sector privado también pueden dañar recursos naturales, no lo voy a negar, pero por lo general esto sucede así en los suelos protegidos, que supuestamente son protegidos, están dañando. Y por último, que para mí esto es fundamental, y una de las partes de mi tesis, es que es imposible realizar el cálculo económico en estos modelos de ciudad, en estos modelos de urbanos. ¿Por qué? La respuesta es clara. Porque no existen precios de libre mercado. Al no existir propiedad privada, porque los derechos de usos e intensidad del suelo están nacionalizados, y además la asignación de esos usos e intensidades está monopolizada, no existen precios de libre mercado. Y si no existen precios de libre mercado, es imposible hacer el cálculo económico. Imagino que todos ustedes conocen la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en los modelos socialistas de Lewis von Mises. Pues esto es aplicable al urbanismo actual. El artículo de Mises del año 1920, 2020 es, ¿no? Bueno, creo que sí que de von Mises es el 20, sí. El cual demostró que en los modelos socialistas era imposible realizar el cálculo económico. Y si no se puede realizar el cálculo económico, no se puede coordinar nada. No se puede hacer nada. Otro paradigma. Otro paradigma. Si existe prioridad, se respeta, pueden existir precios de libre mercado. Si existen precios de libre mercado, puede haber una coordinación en la asignación de los usos e intensidades del suelo. Además, la ciudad ya no es estática, cerrada en un plano, es dinámica. ¿Qué permite eso? Posibilidades de cambio constantes, a todo momento. La ciudad no tiene que ser constreñida, sino que al igual que la sociedad cambia, puede cambiar la ciudad sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Habría especulación económica, especulación sana. Por lo tanto, los focos de corrupción se reducirían casi por intervención pública, desaparecería. Y además, no habría especulación política, que es esa, la que lleva a la corrupción. Después, además, se pueden crear nuevas formas de ciudad que hoy no existen. ¿Por qué? Porque como la creatividad podría funcionar, puede estar activa, los arquitectos o empresarios o los agentes intervinientes podrían crear nuevas formas urbanas que aún no se conocen. No sabemos cómo son. Porque el sistema actual es imposible. Además, habría una mayor protección de los recursos naturales. Se protegería el suelo escaso para el futuro. Y por último, sería posible el cálculo económico. Pieza fundamental para coordinar cualquier tipo de proyecto, de crecimiento, de transformación. Y ya para terminar, traigo dos imágenes. Son un poco tendenciosas. Esta primera imagen es una imagen de la película Dark City. ¿Os suena a usted de Dark City? ¿Alguien la conoce, Dark City? ¿Usted? Bueno, ¿le importa comentar a los compañeros cómo consiste la película? Es un mundo, una serie de humanos que han sido secuestrados por unos alienígenas. Y los alienígenas quieren descubrir qué es lo que impulsa al ser humano a ser humano. Entonces sacan la esencia de todos, son unos tintes. Y la ciudad se transforma todos los días. El grupo de seres humanos son un experimento. Entonces les asignan funciones todos los días para ver cómo es que ellos se pueden convertir en seres humanos. La película tiene unos efectos especiales de Murphy. Entonces a las 12 de la noche todos los días la ciudad se vuelve a transformar. Y el que era pobre antes ahora es rico para ver cómo reacciona, al que le quemaban el rancho ya no, para ver cómo reacciona y así. ¿Qué significa eso? Que existe un poder exterior, en este caso alienígena, que dirige la ciudad. Pues eso es el sistema actual. ¿Queremos continuar
Con este sistema queremos ir hasta este tipo de ciudades, ciudades donde nos coordinan, nos dicen cómo deben ser nuestras casas, o por lo contrario queremos ir hacia un nuevo tipo de ciudad, una nueva forma de ciudad que todavía no conocemos, la ciudad del futuro, que dejar totalmente libre la creatividad del ser humano, que dé la posibilidad de generar formas urbanas que no existen. Y os traigo diferentes imágenes de la película El Quinto Elemento, en la cual existen autos que vuelan, aparcamientos en altura, policías, grandes avenidas, 3 dimensiones. ¿Y por qué traigo esto? No porque la ciudad del futuro vaya a ser así, no lo sé cómo va a ser, pero sí para algo concreto. Suele emplear un argumento y es, mientras la ciudad es más grande, más planificación necesita. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mientras la ciudad es más grande, más información hay y es más difícil de coordinar desde el punto de vista centralizado. Porque esa información dispersa que hablábamos antes, ese conocimiento disperso, cada vez es mayor, es cada vez más grande y más información. Y es aún más difícil de planificar desde el punto centralizado. Por eso, imagínense que mañana aparece un nuevo motor de propulsión. Y mañana los coches pueden volar. Y además no son contaminantes y además a un bajísimo precio. El mapa espacial de la ciudad cambiaría. Habría aún más información. ¿Verdaderamente creen que un todopoderoso urbanista puede llegar a coordinar todo esto, a hacer el plan perfecto? Si ya fallan en 2D, imagínense en 3D. Y bueno, con esto era todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo digamos, previene en una cuestión totalmente libre y espontánea que al lado de mi casa me pusieran un laboratorio de desechos tóxicos? Vale, vamos a ver. Indudablemente, el derecho contractual, indudablemente protege esas cosas. Pero yo no tengo ningún contrato ni ninguna relación con este. No, usted al entrar en una ciudad está firmando contratos con esa forma urbana que existe. Y si esos contratos impiden eso, por ejemplo, indudablemente usted puede comprar casas tranquilamente que no pueden poner al lado eso que usted dice. Y si lo ponen es un delito. Sin embargo, si no existe un contrato que estipule eso y si lo crean, usted ha errado al comprar la casa y no se dio cuenta que existía ese problema. Había unos costes que usted asimilados y no se cuenta. Entonces, por lo tanto, habría, ante ese conflicto, la justicia tendría que buscar una solución. Pero indudablemente, cuando usted ejerce un contrato, usted compra una casa, cuando usted compra un nuevo suelo, hay derecho contractual. Por lo tanto, usted tiene que ver ese contrato y ver qué se puede y qué no se puede hacer. No impide eso, previene la posibilidad dinámica de que haya un desarrollo para cambios de uso con el tiempo. No, porque, por ejemplo, ese barrio, esos propietarios se pueden coordinar para cambiar el uso. Hacer un nuevo contrato entre todos ellos. Sí, pero sí estamos quedando entonces que hay ciertas, digamos, bloques o unidades urbanas que pueden crear esos reglamentos espontáneos. Vale, eso es importante. Primero, aquellas sociedades que se coordinan mejor son sociedades que más han avanzado. Eso creo que está claro. Aquellas ciudades que se coordinen mejor sus ciudadanos serán aquellas ciudades más competitivas, con mayor crecimiento, no urbanístico, se puede ser crecimiento económico, mayor bienestar social, porque no puede haber bienestar social sin crecimiento económico, eso es fundamental. Pero el tema del barrio es importante. ¿Por qué? Al final la ciudad es un todo, pero no es un todo. La ciudad no se puede pensar desde el punto de vista único, una cosa única, concreta. En la ciudad existe un montón de unidades. Para empezar está el individuo, el ciudadano. Luego estaría la familia. Luego estaría la vivienda con los vecinos, el edificio. Luego estaría el barrio. Luego estaría la suma de barrios. Y luego estaría la gran ciudad. Y después está la metrópoli. Entonces, indudablemente, eso lo hablaba el otro día yo con Morgo, que fue el tema, por ejemplo, del zoning inglés.
tenía un problema, es que zonificaba los espacios. O sea, aquí vamos a hacer solamente oficinas, aquí vamos a hacer solo viviendas. Crean zonas de ciudad totalmente habitables de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esas oficinas. Pero luego, a partir de 6 de la tarde, son ciudades desiertas, donde no hay nadie. Pues los barrios de ciudad, a día de hoy por lo menos, la sociedad está yendo hacia zonas heterogéneas, donde hay diferentes tipos de usos, oficinas, comerciales, viviendas, comercio. ¿Por qué? Porque al final la ciudad está activa las 24 horas del día. Y cada barrio es diferente. Usted entra en la ciudad de Madrid, y Madrid no es única, sino cada barrio tiene sus características. Cada ciudadano de cada barrio se siente identificado con su barrio. Incluso hasta su forma de vida es diferente. Entonces, el concepto de barrio, el concepto de unidades dentro de la propia ciudad es fundamental para entender la ciudad. Y es rico además que haya muchos barrios diferentes. No sé si le respondo a esto con la pregunta. Eso siempre, el comercio, trabajo, oficina, residencial, digamos, educación, todo eso sí funciona, solo como que faltara un lugar para manufactura. Industria. Bueno, normalmente la industria se suele situar, bueno, en las ciudades industriales, la industria está metida dentro de la ciudad. Las ciudades comunistas, por ejemplo, Moscú, ¿quién conoce Moscú de aquí? Usted. ¿Cómo es Moscú? ¿Cómo son las nubes de Moscú? Gris. ¿Por qué? ¿Son nubes? ¿O qué son? Exacto. Es humo. Humo gris. ¿Por qué? Porque la industria está dentro de la ciudad. La ciudad comunista también intervenida, medían las industrias, los obreros dentro de la ciudad, los obreros trabajasen. Y las casas además al lado de la industria. Normalmente la ciudad actual, que busca esa... Bueno, la ciudad actual debe estar centralizada, pero la industria ha sacado de las zonas residenciales. Y lo lógico, en un tipo de sistema de ciudades competitivas, ciudades creativas que buscan nuevas formas de vida, calidades de vida, es que no pongan industria en el barrio. Porque sería contaminación. La crisis inmobiliaria, en mi opinión, es la consecuencia número 9 del orden cartesiano que pusiste 8 consecuencias. ¿Por qué? Porque yo como presidente de Guatemala digo vamos a hacer 300.000 viviendas, por poner un ejemplo. Se lo debo luego a los alcaldes, bueno, ellos vienen y dicen nos vamos a hacer aquí. Bueno, ahí están las viviendas. Ahora vienen los bancos y dicen no le puedo prestar dinero a esta gente, lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces viene una ley que dice todos tenemos derecho a una vivienda y por favor vengan a la casa. Entonces en consecuencia esta gente no va a poder sus créditos, etcétera, y caemos en una crisis global. No estoy yendo más lejos, pero siento que por ahí va el orden cartesiano. Orden espontáneo, libre mercado. No le voy a responder la pregunta, ¿sabe por qué? Porque le voy a invitar al jueves a que venga a la conferencia. A todos. Respondo a esas preguntas en el jueves, porque el jueves la conferencia es sobre esto. Pero le adelanto algo. La crisis actual, además indudablemente de estar incentivada por ese tipo de planeamiento de tipo coercitivo, cartesiano, de planificación central, viene también motivada por otro sistema, también cartesiano, también coercitivo y también planificado, que es la banca central. Que es la banca central, que hablaremos el jueves. Pero la suma de la banca central más la suma de estos planeamientos hacen que se buscan crisis como la de hoy en día y veremos además cuáles son sus consecuencias en la forma urbana. En la conferencia del jueves, primero vamos a explicar la crisis, por qué se produce. Esa va a ser la primera parte de la conferencia. La segunda parte va a ser cuáles son las consecuencias económicas de esa crisis y cómo afecta a la ciudad esas consecuencias económicas. Y la última parte es cómo afecta el sistema actual de banca central con dinero fiduciario, con reserva fraccionaria y con expansión crítica sin base al ahorro, al crecimiento de las ciudades. Eso va a ser el jueves. Me gustaría que exploráramos un poco más la idea que presentó el señor. Sí, porque yo tuve ese argumento muchas veces, pero siempre está fuera de contexto. Sí, ¿qué pasa si me ponen una fábrica con desecho o cualquier tóxico al lado? Pero el libre mercado precisamente crea una serie de situaciones que hace muy poco probable que eso suceda. Porque si yo vivo en una zona residencial, las vías de acceso no son fáciles para mover mercancías, el costo de la tierra es probablemente muy caro para ir a poner una fábrica
busca cocinas, en fin. Y luego el otro punto es el punto de la justicia, ¿verdad? Y la protección del derecho privado. Entonces, si alguien llega y empieza a contaminar, empieza a crear, a violar un derecho que no es el de propiedad, sino que es un derecho que está arruinando mi propiedad, está arruinando con malos olores, o toxinas, o lo que sea, o con ruido, digamos. Y entonces ahí hay un sistema, no puede demandar para que eso se corrija. Y pues ya hace muy caro para una industria de ese tipo irse a poner a una zona residencial. Entonces ahí el mercado tiene sistemas para que funcione sin necesidad de tener un contrato de una zona, porque en una zona de un grupo de propietarios de un barrio que hace un contrato entre ellos, lo que empieza a suceder es que van a violar el contrato, van a violar el derecho de la otra persona, porque se puede alguna traza. Aquí en esta zona no vamos a permitir que se construya otra cosa, pero lo único que tendría que hacerse es proteger el derecho individual de cada persona. Igual si alguien compra una discoteca, pues que no llene las calles de carros, como solución, que el sonido de su discoteca no suene afuera para que no moleste el sueño de los vecinos, eso es un problema. Industrias en Chicago, por ejemplo, cuando se hizo la industria textil, estaban rascacielos en la ciudad, eran pisos de industria. Entonces, no es precisamente la virtud del sistema de libre mercado es que se pueden encontrar soluciones a muchos problemas, y hay muchas más variantes de industria que la que tenemos en la cabeza por los que quieren meter la idea de que la industria siempre es mala y contaminamos. Vamos a ver. Ha tocado una cantidad de temas brutales y a ver cómo le respondo porque son muchos puntos diferentes. La primera, empezando por la última. Indudablemente hay muchos tipos de industria. Y posiblemente hay industrias que pueden cohabitar perfectamente con residencial. ¿Por qué no? O sea, la industria que está hablando ahora mismo yo, la industria pesada, que está en Moscú, que hay chimeneas gigantes que expulsan al exterior, enormes e ingentes cantidades de humo negro que respiramos todos. Entonces, indudablemente estoy de acuerdo con usted en ese aspecto. No se puede hablar de industria de tipo general. Los planes hoy en día no distinguen este tipo de industria. Por ello, la industria de puntos, con las zonas residenciales. Obviamente, en el sistema de libre mercado podría haber industrias junto con la zona residencial, siempre y cuando haya unos acuerdos. El tema de los contratos. Vamos a ver. Se ve el contrato como un impedimento a algo. Y usted me decía hace un momentito que entonces estaríamos impidiendo a otros hacer cosas. Vamos a ver. Esto es complicado porque además ha nombrado la palabra democracia. Y existe una discusión, siempre es una discusión muy grande de... no, yo he oído a mucha gente decir, no todo el mundo debería votar, más que puede votar la gente que sabe cosas. Y el problema no es quién puede votar. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es el qué se vota. Y si va a votar, ¿cómo debo vestirme yo aquí hoy? No estoy de acuerdo que ustedes puedan votar sobre cómo tengo que venir vestido aquí yo hoy. Más que nada porque es contrario al derecho. Sin embargo, si ustedes me dicen, a mí, si le invitamos a dar una lecture en la Universidad Francisco Marroquín, pero le ponemos una condición, que es que tiene que venir en bañador. Y yo digo, sí, de acuerdo, pues voy, en bañador. Es un contrato. Yo asumo. Ahora, no asumiría nunca que ustedes aquí ahora voten que yo me tengo que quitar este traje y poner un bañador porque ustedes lo dicen. Entonces, si... o sea, una de las bases del crecimiento también es el derecho contractual. Entonces, además, para que haya derecho contractual y funcione, tiene que haber respeto a la propiedad privada. O sea, si no hay propiedad privada, ¿qué contratos vamos a hacer? Entonces, indudablemente, esos contratos se tienen que ver como impedimentos a hacer cosas. Y no es una democracia como tal, si son propietarios que votan sobre sus propiedades. Las calles de ese barrio no son de ellos. O son de tus propietarios. Entonces, es como, podemos incluso llegar al en futuro, podrían haber ciudades que cotizan en bolsa, que se compran acciones. Y los dueños de la empresa son los que pues cambian esos contratos y votan entre ellos. Entonces, un contrato no debe ser, no tiene por qué entenderse precisamente como algo activo, sino precisamente todo lo contrario. Precisamente todo lo contrario.
Lo que no puede hacer usted es llegar a un sitio donde hay un contrato firmado, comprar ese suelo con ese contrato que está firmado y decir, ahora el contrato, paso de él. Eso es lo que no puede pasar. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. O... Sí, lo que pasa es que hay un problema que nosotros tenemos actualmente. Digamos, actualmente se hizo una revolución y se le está otorgando, se llama plot, otorgando poder a los vecinos de decidir entre ellos cambiar la vocación del área. Ahora, lo que sucede es que cuando en un área, digamos, una zona o un barrio, eso se urbanizó y se vendieron los lotes. En ninguna de esas ventas había un contrato de que no se pudiera hacer, por ejemplo, edificio en altura. Aunque en ese momento, por el área donde estaba haciendo, solo estaban haciendo edificios de una o dos niveles. Pero ahora entonces, al pasar esta ley... ¿En qué zona G está esa zona que usted está diciendo? Una G3. Vale. Entonces viene y si los vecinos, digamos, no quieren, o supongamos que estuviera una G4, los vecinos la quieren construir una G2, la mayoría de vecinos va a poder decidir eso, pero no había ningún contrato originalmente. O sea, se está violando el derecho de propiedad de varios propietarios, porque un grupo quiere cambiar, ¿verdad? Porque no hubo un contrato original en que se pusiera ese límite, que es un límite que se ha impuesto desde afuera. Conozco lo que me está hablando y también les invito mañana a que todos vengan al foro que va a haber sobre el nuevo POT de Guatemala. Bien, voy a intervenir yo. Llevo desde hace ya un tiempo de que me invitaron, tuve el placer de que Roberto Quevedo me invitase, estudiándome de arriba abajo toda la legislación de Guatemala y los planes urbanísticos de Guatemala. Conozco perfectamente el plan de ustedes y conozco perfectamente las diferentes zonas G que hay y conozco esa forma de aprobación de planeamiento, esa segunda o tercera forma de aprobación de planeamiento que no sería directa, sino sería en un tiempo determinado y los vecinos pueden decidir lo que puedes hacer tú en tu suelo. Eso no tiene nada que ver con lo que estaba hablando aquí hoy. Nada. Nada. Eso es que otros decidan sobre tu propiedad sin tú haber podido elegir ni haber firmado ningún contrato. Además eso provoca corrupción. Eso además provoca problemas vecinales. No, es que como fulanito me cae mal, pues no le voy a dejar que en su casa haga lo que dé la gana. ¿Vale? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de derecho contractual y estamos hablando de urbanismo libre de mercado. Nada. Pero eso lo veremos mañana. Y les invito a todos que vengan, además. Todo ese problema, eso asume que estamos en un país donde hay reglas claras y que uno puede acudir a instancias para protegerse, y eso simple y sencillamente no es así. Yo soy perfecto ejemplo. Yo vivía en la zona viva, en una casa que antes eso era un barrio residencial. Me pusieron una discoteca en esta pared, otra discoteca en esta pared, ningún aislamiento de sonido, olores de cualquier cantidad de cosas que estaban consumiendo, tráfico que no podía entrar uno a su casa desde a partir del jueves, porque ya te encontraba uno carros parqueados en el garage, en la entrada del garage. Yo pasé 2 años poniendo demandas en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en la municipalidad. Todo lo que estaba ahí era ilegal, no podía ni siquiera estar autorizado. Descubrí que no estaban ni siquiera registrados los negocios, estaban simplemente operando. Y en 2 años no pude hacer absolutamente nada más que lograr que a uno de los negocios le metieran una multa después de un legajo así de grueso de papeles de 1.400 pesos. Entonces la pregunta del millón es si bajo el plot lo vas a lograr evitar. Yo creo que la economía de mercado tiene muchas más salidas en el que vos le vendas a este discotequero y pongas su discoteca, porque bajo el esquema actual lo que vas a generar es corrupción. Y igual si lo quieren hacer ilegal lo van a hacer. Pues, al final de cuentas lo que lo paró sacando fue un comité único de barrio. Y no porque él hubiera quebrado, fue porque decidió cerrar el negocio y vendérselo a alguien más. Y cuando yo me di cuenta que estaban remodelando, en fin de semana, por cierto, que esa era otra cosa.
Con nocturnidad y alevosía, que se suele decir, ¿no? Los inspectores municipales de obras que andan viendo si uno está con licencia o sin licencia solo trabajan de lunes a viernes. Entonces esta gente empezó a trabajar sábado y domingo y de lunes a viernes no pasaba nada. Yo los agarré ahí, fui a poner la denuncia, dije que están trabajando solo el fin de semana. Me dijeron que había un comité único de barrio y ese comité único de barrio lo cerró antes de que inauguraran. Y así fue como se logró que eso no que se evitara que funcionara, pero sí tuvieron que aislar el sonido, por lo menos eso. Indudablemente, vamos a ver, si se pone eso nuevo, por ejemplo, ahí, y no cumple el sonido invade tu propiedad, ahí la justicia tiene que intervenir, y esos nuevos conflictos que antes no existían, hay que solucionarlos, buscar la manera de solucionarlo, está claro. Cuando yo vivía ahí, estaba invadiendo mi propiedad desde dos diferentes discotecas. Era ilegal, hay un reglamento municipal que le pone un límite a las áreas residenciales, a las áreas de uso mixto y a las áreas comerciales. El límite medido a 1 metro del negocio eran, creo que 65 decibeles. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó a medir con un decibelímetro la cabecera de mi cama. Yo tenía 70 decibeles ahí. Bueno, yo quisiera... Un segundo, porque... Un segundo. Vamos a ver. A ver. ¿A qué valor? Ajá, es que a eso quería llegar yo. ¿A qué valor? Llegó un punto donde su valor de terreno valía más por ser restaurante que por ser casa. Entonces porque toda la zona viva se volvió así, pues. Todo, ¿no? No todo. Bueno, pues mucha de la Yo vivo zona. el 80% residencial. También por ahí cerca. Tengo 10 años de estar tratando de sacar un burdel a una discoteca. Imaginemos que no hay esa legislación que dice que está prohibido poner esos decibelios. Imaginemos que nunca había surgido ese conflicto anteriormente. Un segundo. Se va a la justicia, a los jueces, y los jueces dictarán, resolverán ese nuevo conflicto. Establecerán sentencias que sean derecho constitucionario. Hay que entender que ante conflictos que anteriormente no han sucedido, hay herramientas para solucionarlos. Entonces, indudablemente, yo claramente veo que ahí tú tengas tu cama, que tu cama tenga 70 decibelios, como dice usted, indudablemente, ahí hay un delito. Pero no sé yo que lo dice, o así la justicia. No, y lo dijo la justicia, pero la justicia le tomó 2 años decirlo. Claro, pero es que la justicia actual no tiene muy poco que ver con una justicia en sentido tradicional. No tiene nada, la justicia actual, no vamos a entrar a discutir sobre la justicia actual porque es otro ciclo entero de conferencia podemos dedicar a este tema. Pero vamos, que, o sea, yo nuevamente todo lo que yo digo a nivel teórico, nuevamente estoy hablando de un sistema en el cual hay justicia, donde hay sistemas de justicia que funcionan, donde hay libre mercado, donde hay respeto a la propiedad privada, donde hay un respeto a los contratos. Estamos hablando de un sistema para el futuro, porque nada tiene que ver con lo que hay ahora. Perdón. Aquí es que la crítica que estás haciendo es del mal funcionamiento del Estado. El Estado se supone que está para proteger tus derechos individuales, pero en lugar de que lo hace como está fallando, entonces lo que vos pedís es que viola los derechos de otros. Lo mismo está haciendo el Estado ahorita en otro asunto. Tenemos los asesinatos por motoristas. Entonces, en lugar de resolver ese problema, lo que hace es poner una ley que viola el derecho de los demás motoristas. Entonces, es al revés. El Estado está para proteger los derechos y ahí es donde hay que enfatizar donde hay que poner los esfuerzos en mejorar el Estado de Derecho. No en poner un Estado que esté violando más derechos. Esa es de las cosas más estúpidas que hoy. Entonces hagámoslo con los carros también. Una pregunta al revés. ¿Qué pasaría si tú tenés tu casa y tú sí quieres poner un negocio? Porque tú ya no quieres vivir ahí porque compraste en otro lado. Bueno, entonces es que hay un reglamento existente, hay un reglamento existente, y si yo quiero poner un negocio, el reglamento existente dice que no puedo, pero el problema es que aquí, como no hay ninguna consecuencia a quebrantar las leyes, lo ponen. O sea, eso es ahí está el problema, siento yo, aquí en Guatemala, por lo menos. Toda esta situación obviamente es
una cosa que no se puede resolver de una forma puntual, en mi opinión. Yo creo que mañana, lo que está diciendo Gonzalo, mañana vamos a tener un foro que creo que va a ser muy interesante. Traer tomates. ¿Ah? Pueden traer aguacate, tomates, pero es muy importante porque todos estos temas, todas estas cuestiones de lo que es utópico y lo que es práctico y lo que realmente qué conclusiones podemos llegar, si es que hay algunas conclusiones, se van a tratar de tocar mañana. Así es que creo que es muy interesante que se hayan traído a la solución todos estos puntos y vamos a tratar mañana de hacerlos un poquito más dinámicos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No. Les agradecemos muchísimo, le agradecemos.